Hola, buenos días. Buen día. Buen día. Bueno, vieron que la doctora Rotonda, tengo una conexión a internet, no estoy en Mar del Plata y estoy con una conexión internet un poquito inestable, así que esperemos que poder terminar la clase, ¿sí? Cualquier cosa, si no me escuchan, no se corta o algo, me hacen una seña, algo, no sé, o nos daremos cuenta. Bien, la doctora Isabel Sinagra tuvo un problema de salud del marido el viernes, por eso no les pudo dar la clase, ¿sí? Lo que vamos a ver hoy, el Power que voy a pasar hoy, tiene algunas cuestiones del tema de la clase del viernes. Ella, en la clase que le subí yo al campus, que está grabada, que es del cuatrimestre pasado, ella me comentó que ahí la mayor parte de la clase habló del tema esponsales, ¿sí? Y menos de impedimentos, creo. No sé si, creo que no lo había llegado a terminar, algo así. Así que igualmente eso está todo en los manuales, así que no hay problema, se lo subo en el Power hoy ahora vamos a hacer un repasito del tema de impedimentos. Después, con respecto a lo que yo le subí el miércoles, que fue feriado de sistema de protección, ¿viste? Vieron que ahí tienen los dos PowerPoint y la clase, ¿sí? Ese tema, eso no está en los manuales, pero lo que más me interesa, ahora no sé si habrán podido escuchar la clase, es el tema de el poder entender de por qué hablamos de la Convención de Derechos del Niño, ¿sí? De por qué es obligatoria la convención y, y el porqué de los principios, ¿sí? Interés superior del niño, derecho a ser oído, autonomía progresiva, ¿sí? Que no creo que en esa clase también menciono algo de qué es el sistema de protección, y si no lo hago en esa clase, después, para el segundo parcial, eso lo vamos a ver en profundidad. Si bien ustedes ahora en el cronograma les figura sistema de protección, medidas de órganos, medidas de protección de derechos, eso en esta comisión lo vemos para la segunda parte. Para esta primera parte, para este primer parcial, lo que más tomo en cuenta es el entender la convención y el saber los principios, ¿sí? Y el por qué un cambio de modelo por otro, ¿sí? Lo que se desarrolla en la clase. Cualquier duda me preguntan, me mandan un mensajito de WhatsApp o por mail, no hay ningún problema. Bien, ahora vamos a arrancar entonces con un repasito de impedimentos rápido, ¿sí? Que sería la clase del viernes que le tocaba a Isabel, y ya con nulidad de matrimonio cerramos la clase de hoy, ¿sí? ¿Les parece? Sí, Bien. profe, perfecto. Alguien, si, miren, me he cansado de preguntar a los chicos del centro qué pasó con las clases grabadas. Vieron que yo por lo menos en el canal de YouTube, que antes yo las buscaba ahí, copiaba el link y se lo subía al campus, no las puedo encontrar. Me han dicho que no saben qué pasó, que van a averiguar, pero hasta ahora no he tenido ninguna respuesta, por eso no las he subido. Eh, Pregunten ustedes si se contactan con alguno de los chicos del centro, que por favor se ocupen de eso, porque me pasó en familia y en contratos también me pasó, las de esa primera semana, y bueno, y la semana pasada también, dimos clase el lunes y no está. Así que no sé si será este canal de Zoom que habilitan a la mañana, que después no se les descarga las grabaciones. No, la verdad no sé, pero todos quedaron en averiguar, no tengo ni noticias. Le pregunté a Bedelía también, porque a mí no me lo... Bedel me pasó el teléfono de uno de los chicos del centro, así que no sé. Minuto, dejo un minutito, muteo.
Disculpen, pero era el doctor Vega de contratos, que estamos también con el tema de las clases, que no se graban, así que por eso tenía que hablar con él, así que mil disculpas. Bien, arrancamos entonces, vamos con el PowerPoint. Profe, tengo una consulta, no sé Sí, si sí. prefiere que por ahí lo haga después. Nos publicaron las fechas de los parciales. Sí. En cuanto a los que rendimos virtual por motivo justificado, ¿va a ser en un día diferente o es el mismo día todo? No lo sé, no, seguramente, no, que todos rinden virtual, creo, ¿eh? En esta comisión es lo que yo tengo entendido que en familias, tanto en familia y sucesiones como en familia, Jorge, muteate, tanto en familia y sucesiones como en familia, en derecho de las familias, tomamos virtual a todos, ¿eh? Ah, bueno, no, porque el SED publicó que era presencial, por eso no sabía. Ah, salvo que en esta semana haya pasado algo que no me enteré, pero me hubiese avisado, creo, la doctora Rotonda. Ah, o sea, es decisión de la comisión, digamos, no de la facultad en general. Bien, listo. Sí. Bueno, gracias. Cualquier cosa, si la doctora se pone de acuerdo, por la facultad le pide que sí o sí tiene que ser presencial, les avisaremos, pero en principio iban a ser virtuales para todos. Bueno, vamos a compartir y a comenzar antes de que se nos... ¿Lo ven, no? Sí, profe, se ve. Bien. Bueno, entonces dijimos, hacemos un resumen rápido de los impedimentos matrimoniales, ¿sí? Que son aquellas causas que hacen que un matrimonio pueda llegar a dejar de producir efectos y por lo tanto ser nulo, o un matrimonio va a producir efectos, es decir, no va a ser nulo, pero a esos contrayentes se le van a aplicar otras sanciones. Esa es la gran diferencia entre impedimentos dirimentes e impedientes. Ustedes en el código no tienen esta clasificación. Esta clasificación la hace la doctrina. Lo que hace el código es enumerar en el 424, 425, los impedimentos dirimentes y luego en otros artículos, como el 44, 404, los impedimentos impedientes. ¿Sí? Pero no establece la clasificación. Pero ustedes sí la tienen que entender, diferenciar, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquellos dirimentes son aquellos obstáculos para la celebración de un matrimonio válido. Es decir, si el matrimonio se celebra mediando alguno de estos impedimentos, ese matrimonio es nulo. Después veremos si es de nulidad absoluta o nulidad relativa, depende la causal de nulidad que vamos a ver hoy. Pero siempre ese matrimonio es nulo, que se celebra con alguno de los impedimentos dirimentes. En cambio, el impedimento impediente, van a ver que el matrimonio no va a ser nulo. Lo que sí se van a aplicar es algún otro tipo de sanción civil, ¿sí? Pero no la nulidad, el matrimonio va a ser válido. Tenemos en este cuadrito, ustedes lo ven, impedimentos dirimentes que provocan la nulidad absoluta, los del 424, parentesco, ligamen y crimen, ¿sí? Del 424 que habla de las causales de nulidad, y nulidad relativa, la edad y la privación de razón. Y, como decía, en los impedimentos impedientes, el artículo 404 entre tutor y pupilo, si no se aprobaron la rendición de cuentas, igual ahora lo vemos. Bien, ¿cuáles son los impedimentos dirimentes? El artículo 403 dice, ¿son impedimentos dirimentes para contraer matrimonio? Parentesco, ¿sí? Ahora lo vemos, ¿eh? Parentesco en línea recta, el parentesco en línea colateral, el parentesco por afinidad. También son impedimentos dirimentes el parentesco de ligamen, es decir, el matrimonio anterior mientras subsista, no si estaba casado y la persona falleció o me divorcié. Ese no es impedimento, es impedimento el matrimonio anterior no disuelto.
haber sido autor condenado como autor y cómplice o instigador del homicidio doloso de uno de los cónyuges, tener menos de 18 años, la falta permanente o transitoria de salud que impide discernimiento. Bien, vamos con el parentesco, como dijimos, consanguinidad, en línea recta no tiene límite, nunca se puede casar un abuelo con un nieto, un bisabuelo con tataranieto, exacto, así. El padre, no, tiene que ver, el fundamento es el tabú del incesto, este es universal prácticamente, este impedimento en todas las legislaciones. En línea colateral solamente hasta el segundo grado. En otras legislaciones la línea colateral se extiende, es decir, no me puedo casar con hermanos o medio hermanos. ¿Me puedo casar con un primo? Sí, en nuestra legislación no hay ningún inconveniente, en otras no. Entre primos no pueden contraer matrimonio. Nosotros en Argentina, sí, entre primos pueden contraer matrimonio. Después si el hijo le sale con cola de iguana es otro tema de la genética, pero legalmente, jurídicamente, no hay ningún problema, puede contraer matrimonio. Por afinidad, ¿cuál es el parentesco por afinidad? El parentesco de los parientes políticos, es decir, ¿me puedo casar con mi suegro? No. ¿Me puedo casar el yerno con la suegra? No creo que quieran, pero no podrían, ¿sí? El parentesco con un hijo afín, ¿sí? Tampoco podría, ¿sí? Ese más, con el hijo afín, a veces, el hijo afín es el hijo del cónyuge, ¿sí? Con respecto a la adopción, esta diferencia que hay acá entre plena y simple, ahora no la tenemos más con el nuevo código. Con el código anterior, la adopción plena en los mismos casos que la consanguinidad, porque sí, en la adopción plena se crea vínculo entre la familia del adoptante y el adoptado. En cambio, en la adopción simple no, el vínculo es entre adoptante y adoptado, no con las familias. Entonces, expresamente en la simple, el código establecía en qué casos había impedimento. Hoy, como la adopción, después ya lo vamos a ver, se ha flexibilizado, la plena no es tan plena y la simple no es tan simple, el impedimento es en cualquier tipo de adopción, es decir, igual que la consanguinidad, ni en línea recta sin límite y en línea colateral entre hermanos y medio hermanos. Esto que veíamos en las telenovelas, que adoptaban a un chiquito y después esa chiquita adoptada crecía y se enamoraba del hijo del que la había adoptado. Bueno, no, eso no se puede. Matrimonio de personas menores de edad. Esperen que quiero ver. No, sí. Bueno, lo puse acá porque es simple, ya medio lo que se le mencioné antes, con respecto al ligamen, ¿ven? Matrimonio anterior mientras subsiste, esto es simple, es el parentesco del ligamen, haber tenido un matrimonio antes que no disuelto. Vamos a el impedimento de edad, ¿sí? Que es las personas menores de 18 años no pueden contraer matrimonio, salvo dispensa judicial, es decir, que el juez los autorice, ¿sí? En el caso de la franja entre 16 y 18 años, pueden casarse si los padres están de acuerdo, ¿sí? Con el asentimiento de ambos padres. Después vamos a ver que no basta con el de uno, con el de ambos padres se requiere esa autorización para que el hijo entre 16 y 18 pueda contraer matrimonio. Si tiene menos de 16, aunque los padres estén de acuerdo, no puede contraer matrimonio, ¿sí? Necesariamente hay que solicitar una autorización al juez, que es un proceso judicial que se llama dispensa, una acción que se llama dispensa judicial, ¿sí? En este caso, el juez es el que va a evaluar, de acuerdo a las razones que se expongan, si esa persona menor de edad tiene madurez suficiente para contraer ese matrimonio, si es conveniente, ¿sí? Esto es muy importante tener en cuenta la diversidad cultural, la situación particular de cada una de las personas que quieren contraer matrimonio, ¿sí? Porque a veces uno piensa, no, pero 15 años, ¿qué va a tener madurez suficiente? Puede ser,
en un contexto social, de clase media, qué sé yo, de una ciudad, de alguien que vive en una ciudad, puede ser que no tenga la madurez. Pero a veces en contextos, por ejemplo, yo trabajo mucho con la población boliviana en las quintas, a veces las chicas ahí tienen 15 años y tienen hijos y pueden formar una familia porque hay una cuestión cultural también, ¿no? Entonces a veces, o en la casa, o situaciones también de sectores vulnerables, donde en la casa hay situaciones de mucha violencia, abuso, entonces se enamoran, tienen una nueva pareja y es la posibilidad de salir de la casa y están bien y pueden llegar a concretar un proyecto de vida con esa otra persona. Pero por eso no hay una regla general, eso es el juez que va a evaluar con carácter excepcional, con entrevistas con los jóvenes, con los padres, con quienes, ambos contrayentes y con los padres, y con los informes del equipo técnico del juzgado. Bien, si tiene 16 y uno de los padres autoriza y el otro no, hay que pedir una autorización supletoria al juez, pero no es por venia judicial, ahí es como acción de autorización en discrepancia de los padres, es en un artículo del código que habla de desacuerdos de los padres en el ejercicio de la responsabilidad parental por esa acción, que también es un proceso sumarísimo, es rapidísimo, por esa acción, no como dispensa, cuando uno de los padres está de acuerdo y el otro no. Bien, bueno, acá todo lo que vengo relatando de dispensa. La falta de salud mental y dispensa judicial. Acá es similar. A diferencia de mucho antes de la última reforma que habíamos tenido de la 23.515, decía que el demente era un impedimento para la persona declarada demente, es decir, con una declaración insania, no podía contraer matrimonio. Luego eso, con la 23.515, se modificó y se hablaba de la privación permanente o transitoria de razón, es decir, ya no, por más que exista una sentencia que lo incapacita, si se demostraba que al momento de celebrar el acto tenía discernimiento, podía ese matrimonio, si el oficial público no se daba cuenta y nadie lo impugnaba, nadie se oponía, ese matrimonio era válido, aunque podía ser pasible de una nulidad relativa. Y si alguien se oponía, el juez tenía que evaluar si existía discernimiento o no. Con el nuevo código, para adecuar a la Convención de Derechos sobre las Personas con Discapacidad que habíamos visto en las primeras clases, ahora presupuesto, es decir, se presume la capacidad, entonces puede traerse matrimonio, pero con dispensa judicial, y para esa dispensa judicial el juez va a contar con la colaboración del equipo técnico interdisciplinario. Es decir, no basta con el informe de médicos psiquiatras que digan que la persona no tiene discernimiento. Tiene que ser evaluado en forma interdisciplinaria. ¿Y qué es lo que se va a evaluar? Si esa persona, más allá del problema permanente o transitorio de salud mental que tenga, porque tal vez no tiene ninguna declaración de insania, pero está totalmente drogada y no sabe qué es lo que está haciendo. Entonces, lo que se va a evaluar es si comprende que el acto que está haciendo es un matrimonio, ¿sí? Y qué aptitudes para la vida en pareja tiene, ¿sí? Para eso, obviamente, es obligatoria la entrevista personal con los contrayentes, representantes o apoyos. Bien. Esta de causal de falta de edad y de la falta de salud mental son pasibles de nulidad relativa, es decir, si el matrimonio se celebra igual y no hay dispensa, ese matrimonio puede ser pasible de una nulidad relativa, ahora lo vamos después a ver quién está legitimado y cuándo caduca esa acción. Vamos al impedimento impediente. El único quedó, antes había varios, por ejemplo, antiguamente era el enfermo de lepra, luego con la 23.515 fue el enfermo de enfermedad venérea en periodo de contagio, por eso la obligatoriedad de cuando uno se casa, de hacerse el análisis prenupcial, ¿sí? Un análisis de laboratorio
que detecta si hay alguna enfermedad, para detectar si hay enfermedades venéreas. Si no hay enfermedad venérea, el matrimonio se puede celebrar, y si hay una enfermedad venérea, es impediente transitoriamente, ¿sí? Por eso hablamos de enfermedad venérea en periodo de contagio. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué pasaría con el HIV, por ejemplo, que es una enfermedad paravenérea, no solo venérea, sino también se contagia por otras formas, pero el contagio es permanente. Y si a una persona le prohibiéramos contraer matrimonio, le estaríamos estableciendo una prohibición de carácter permanente de no casarse nunca. Entonces, el tema del HIV no es un impedimento impediente. Sí, la enfermedad venérea en periodo de contagio. Pero eso no tiene aplicación acá en el código, igualmente subsiste el análisis médico prenupcial, pero una cuestión de salud pública, ¿sí? Pero si la persona se casa, no, el matrimonio no va a ser nulo. El impedimento que nos quedó en el código impediente es el de la tutela, es decir, el tutor, aquella persona que ha sido designada tutor, no puede contraer matrimonio con su pupilo mientras tanto no se hayan aprobado las cuentas de la tutela. Estamos hablando de un pupilo que es mayor de 16 años. Si es menor de 16 no se puede casar por el impedimento de edad, pero si es mayor de 16 años, ¿sí? Él es el que debería autorizarlo a contraer matrimonio. Pero él es con quien se quiere casar. En ese caso podría hacerlo siempre y cuando si hubiesen, la función de la tutela es una función que debe rendirse cuentas, ¿sí? Es el juez, no es que alguien, yo nombro tutor y ya está. Yo puedo nombrar tutor a un hijo, pero ese nombramiento hay que presentarlo ante un juez de familia para que haga el discernimiento de la tutela, esto es decir, investir a ese tutor de la calidad justamente de tutor. Entonces, y ese juez va a tener el contralor de esa actividad. El tutor está obligado a rendir cuentas, ¿sí? Y además tiene derecho a retribución. ¿Cuándo puede casarse con la persona que está representando? Cuando hizo la rendición de cuentas, el juez se la aprobó y ahí recién va a poder contraer matrimonio. ¿Qué pasa si no lo hizo y se casó igual? En ese caso, lo único, no tiene el matrimonio va a ser válido, pero solamente tiene una acción civil mínima, que es el perder el derecho a la retribución. Bien, seguimos. Bueno, ya esto sería hasta ahora clase del viernes, complemento la clase del viernes de la doctora Sinaga. Pasamos a hoy. Inexistencia de matrimonio. Vamos a ver hoy las diferencias primero entre inexistencia de matrimonio y nulidad. A diferencia de los actos jurídicos en general, donde la teoría de la inexistencia de los actos jurídicos estaba cuestionada por los autores, en materia de familia y de matrimonio acá nunca estuvo cuestionada, porque desde Vélez, que lo tomó del Código de Napoleón, siempre fue muy clarita la redacción donde decía que aquel matrimonio que se celebre mediando sin alguno de estos elementos, es decir, faltando alguno de estos elementos, no produce efectos. Al decir no produce efectos, nos está diciendo no existe, es mucho más que la nulidad, es el de las ineficacias de los actos jurídicos. La inexistencia es el grado más extremo, después viene la nulidad y después la inoponibilidad. Bueno, el matrimonio que se celebra sin el consentimiento de los contrayentes, que no se prestó personalmente y que no se prestó ante un oficial público del registro civil, no existe. Es decir, no concurrieron las partes y manifestaron el sí, no existe, ¿sí? Tienen que hacerlo personalmente, la única excepción es el caso del matrimonio a distancia, del matrimonio, que es una de las formas del matrimonio entre ausentes, ¿sí? Hace muchos años en nuestra legislación estaba permitido el matrimonio por apoderado. Yo le podía dar un poder a alguien para que en mi nombre fuera al registro y manifestara el sí. No, eso no se puede hacer más, hace mucho tiempo, solamente el matrimonio a distancia, que es lo mismo, nada más que en diferentes oficinas de registro civil, es decir,
yo vivo acá, tengo que justificar, aparte porque yo estoy en Mar del Plata, voy al registro civil, manifiesto el consentimiento personalmente del oficial del registro, el oficial del registro labra un acta, esa acta se remite al registro de Bahía Blanca, y mi contrayente en Bahía Blanca concurre al registro civil y manifiesta personalmente el consentimiento. Es decir, está prestado personalmente, pero en diferentes lugares. Eso es lo que van a tener del código ustedes, el punto de matrimonio entre ausentes, que se los dije así rapidito, pero es fácil. Y siempre ante el oficial público del registro civil, bueno, esto todos lo saben, no existe el matrimonio ante el ministro de la Iglesia Católica, no es válido, ¿sí? Ni católica, ni evangelista, ni, ¿cómo se llama?, musulmana, ni testigos de Jehová. Nada. Si alguien se quiere casar de esa forma, que lo haga, no hay ningún inconveniente, ¿sí? O como en Estados Unidos, que van a cualquier oficinita en Las Vegas y se casan, bueno, allá estará permitido. Acá no, acá sí o sí ante el oficial público del registro civil. Solamente el matrimonio en artículo mortis, ¿sí? Que es aquel caso donde se prueba que la persona está internada en un lugar de salud a punto de morirse, está así desahuciada, entonces, si no puede concurrir el oficial público del registro civil, cualquier funcionario judicial del lugar, que esté cercano, puede concurrir y celebrar el matrimonio. Solamente en ese caso, ¿sí? Pero si no, siempre del oficial público del registro civil. Si no se realiza de esta forma, ese matrimonio es inexistente. Y antes de la ley de matrimonio igualitario, si el matrimonio no era entre hombre y mujer, también era inexistente, es decir, era más que la nulidad. Con la ley de matrimonio igualitario, esto se suprimió, obviamente, así que no importa el género. Bien, diferencias, esto lo hago rapidito, entre nulidad y matrimonio, lo tienen acá el cuadrito, van a ver que es mucho más grave la inexistencia, posibilita que cualquier juez de oficio la pueda dictar en cualquier tipo de proceso, es decir, está en una sucesión y el juez detecta, le presentan un acta de matrimonio y el juez se da cuenta que no está firmada por el oficial de registro civil, puede declarar la inexistencia. En cambio, la nulidad se requiere de una acción específica, un proceso judicial de nulidad de matrimonio, una acción judicial. Bien, no puede ser confirmado nunca la inexistencia, la nulidad vamos a ver que sí, ¿sí? No puede ser invocada por el Ministerio Público la inexistencia, la nulidad sí en vida de los cónyuges. Bien, y esto que me interesa, que ya es como viejo, pero lo tienen que saber, porque lo van a escuchar por ahí, y aparte para poder entender, porque ustedes vienen de todos los civiles anteriores, cuando se habla de la nulidad de algún acto, ustedes enseguida relacionan con la nulidad de los actos jurídicos en general. Bueno, en materia matrimonial, hay un régimen especial de nulidades matrimoniales, es decir, no es lo mismo que en los actos jurídicos en general. Esto en algún momento hubo mucha discusión porque había algunos juristas que decían que no, que había supuestos de que donde el código, más allá de las causales de nulidad de matrimonio que decía el código, había algunos supuestos que no estaban contemplados, entonces había que aplicar por analogía la nulidad de los actos jurídicos. Bueno, eso la mayoría de la doctrina había dicho que no, y ahora ya es unánime, no hay nadie que diga que aplicamos subsidiariamente las nulidades de los actos jurídicos. Las causales de nulidad de matrimonio son las que el código dice que son causales de nulidad de matrimonio, no podemos inventar otras, no podemos inventarle una sanción, ¿sí? Qué sé yo, por ejemplo, no sé, a este caso que sea del impedimento impediente del tutor y pupilo, el código no dice que el matrimonio va a ser nulo. Bueno, no lo podemos inventar para decir, bueno, aplicamos implícitamente, es una nulidad implícita, porque aplicamos subsidiariamente las nulidades de los actos jurídicos. No, nulidades de matrimonio son las que el código dice que son nulidades de matrimonio, nada más. Y eso marca diferencias, que los tienen ahí con las nulidades de los actos jurídicos. En los actos jurídicos, una cláusula nula anula todo el acto, salvo en el derecho de consumo. En cambio, en las nulidades matrimoniales no. Puede ser una disposición nula, por ejemplo, que al matrimonio se le haya puesto un plazo, una condición,
es una nulidad parcial y no va a ser nulo todo el matrimonio. El matrimonio va a ser válido, pero esa disposición va a ser inválida. La nulidad de los actos jurídicos, cuando eran las nulidades estas de absolutas, que el vicio era rígido, el juez lo podía declarar, el acto nulo de nulidad absoluta, el juez lo podía declarar de oficio. Bueno, en materia de nulidades matrimoniales, no. Siempre se necesita alguien que inicie una acción, una de las partes que inicie la acción. Puede ser, otra diferencia importante es que puede ser declarada por cualquiera de los cónyuges. Vieron que en la nulidad de los actos jurídicos, el que provoca el vicio no puede iniciar la acción porque nadie puede alegar su propia torpeza. Pero en nulidades matrimoniales sí, podemos alegar nuestra propia torpeza, en el caso de nulidades absolutas, vamos a ver, y en algunos casos de nulidad relativa. Bueno, esto lo vamos a ir viendo ahora en cuanto a los efectos y todo eso, así que sí. Bien, nulidad absoluta. El artículo 424. Acá van a ver que el PowerPoint está muy, como si fuese la primaria, ¿sí? Porque está todo con colores, pero tiene un motivo los colores, como si fuese una maestra de la primaria. El color rojo es para que ustedes puedan entender, porque si ustedes lo estudian del código directamente, después cuando lo preguntamos, no relacionan, no pueden dividir, repiten de memoria el artículo y no entienden qué es lo que están diciendo. Por eso yo se los hago de esta manera para que sepan interpretar lo que vamos a preguntar, que es cuál es la causal, quiénes están legitimados para iniciar la acción y cuál es el plazo de caducidad de la acción, cuándo caduca, cuándo no la puedo iniciar, por lo tanto el matrimonio queda confirmado. Volvemos para atrás, entonces, nulidad absoluta. Es de nulidad absoluta el matrimonio celebrado con alguno de los impedimentos de parentesco, ligamen y crimen, ¿sí? Esos son los tres supuestos de nulidad absoluta. ¿Sí? El matrimonio que se celebra existía alguno de estos impedimentos. En este caso, la nulidad puede ser demandada por cualquiera de los cónyuges, es decir, también el que provocó, el que sabía que estaba casado y no se había divorciado, puede pedir la nulidad por cualquiera de los cónyuges y los que podían oponerse a la celebración del matrimonio. No sé si en la clase de Isabel vieron oposición a la celebración del matrimonio, sino es muy simple, vean luego del código, porque hay personas o parientes que están legitimados para oponerse, y si no, estoy legitimado, es decir, yo soy Cristina, voy por la calle, por Independencia, veo en el registro civil que publicaron el listadito de matrimonios que va a haber en esa semana, y digo, ay, este lo conozco, y este está casado, ¿y qué? ¿Se viene a casar ahora? Si es el marido de mi prima y nunca se divorció. Y voy a ir y decirle, mire, oficial público, me opongo a ese matrimonio. No, ¿usted quién es? Dígale a su prima que venga, ¿sí? Y ella sí puede oponerse, pero usted no. Bueno, entonces ¿yo qué voy a hacer? Porque mi prima no está. Entonces voy a ir al Ministerio Público, voy a hacer la denuncia y el Ministerio Público es quien está legitimado para poder oponerse. Entonces eso es diferencia entre oposición y denuncia. Pero seguimos. Entonces, eso para oposición para celebrar el matrimonio. Para la acción de nulidad, lo mismo. Es decir, yo no estuve no vi el cartelito ese día, pero me enteré. ¿Me puedo yo, que no soy nadie, iniciar la acción, pedir la nulidad de ese matrimonio? No. ¿Vos qué? Pero vení, llama a tu prima, me van a decir, y que tu prima se oponga. Causales, nulidad absoluta. Ven que no hay nada en color azul. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay caducidad, ¿sí? La acción de nulidad absoluta es imprescriptible. Siempre la puedo, no prescribe. Puedo pedirla en cualquier momento. En vida. Después, post-mortem es otro régimen que ahora después lo vemos. Vamos a las causales de nulidad relativa que dijimos. Las causales son 3 ahora. Antes eran 4, ahora son 3. La falta de edad legal, que hablamos hoy, la privación permanente o transitoria de salud mental, y
Vicios del consentimiento. Ojo, por favor, no se confundan. Y después me digan, impedimentos dirimentes, pasibles, nulidad absoluta, impedimentos impedientes, nulidad relativa. No. Impedimentos dirimentes siempre es la nulidad. En algunos casos absoluta, en otras cosas relativas. Impedimentos impedientes nunca es la nulidad. Bueno, de esos impedimentos dirimentes, 2 causan la nulidad relativa, que es la falta de edad y privación permanente o transitoria de salud mental. Y se le agrega vicios del consentimiento, error, dolo, violencia en los que conocen. Vamos a cada una. Falta de edad legal. Se casaron sin dispensa. Esta nulidad puede ser demandada por el cónyuge que padece el impedimento, es decir, la persona menor de edad, puede serlo a través de sus representantes o con un abogado del niño, ¿sí? Y por los que en su representación podrían haberse opuesto a la celebración de matrimonio, es decir, el que padece el vicio, el que padece el impedimento, el que es menor de edad, y por sus representantes. El que no, supongamos que el otro contrayente era mayor de edad, él no puede, en este caso, invocar la acción, ¿sí? Porque la norma es para proteger a la persona menor de edad. En este último caso, bueno, el juez debe oír al adolescente, bueno, esto es obvio, lo sabemos, es como reiteratorio, está de más porque sabemos que en todo proceso es obligatorio escuchar, en este caso, al adolescente. Y ahí lo hará, ¿sí? Declara la nulidad o no, porque tal vez los padres piden la nulidad de ese matrimonio, pero resulta que el joven puede demostrar que tiene un proyecto de vida con esa otra persona y que va a poder sostener ese proyecto de vida. Entonces rechaza la acción. En este caso, si rechaza la acción, es lo mismo que si los hubiese dispensado. Ahí por eso está en azul, sería donde no puede iniciar la acción, es decir, si el juez la rechaza, el matrimonio queda confirmado como si fuese una dispensa. Y si la persona que era menor de edad llega a la mayoría de edad, obviamente ahí caduca también la acción porque que el matrimonio queda confirmado si continúa cohabitando. Bien. La otra causal de privación, la batería se está agotando. A ver. Un momentito. Bien. El matrimonio celebrado con el impedimento de salud mental. Acá tenía, ¿quiénes pueden iniciar la acción? Aquellos que podrían o que conocían el impedimento, es decir, cualquiera de los cónyuges, es decir, el que padece la privación de salud mental, cuando él se da cuenta que se trajo un matrimonio y no quería hacerlo, y el otro, ¿por qué? Porque tal vez lo engañó, un engaño o no, o fue un desconocimiento, que no sabía que la otra persona no tenía discernimiento respecto de lo que estaba realizando. Es decir, acá cualquiera de los cónyuges. La caducidad va a estar dada con la continuación de la cohabitación si recupera la salud, es decir, si el que padece la patología de salud mental recupera la salud y continúa la cohabitación, ahí ya no va a poder iniciar la acción. Y lo mismo el cónyuge sano, el que desconocía ese impedimento, una vez que lo conoce, continúa la cohabitación, la acción caduca. Fíjense que el plazo es corto, es de 1 año, ¿sí? 1 año, nada más. También están legitimados para iniciar la acción los parientes, ¿sí? De la persona que sufre el impedimento y los que podrían haberse opuesto a la celebración del matrimonio. En este caso, la demanda es de 3 meses. Acá no tengo 1 año, acá solamente 3 meses. Me enteré que alguien lo engañó, le dijo que, no sé, iban a hacer un acto jurídico, otro acto jurídico, y en realidad se estaban casando, o a veces pasa con las personas mayores, ¿sí? Donde hay una demencia senil, un Alzheimer, ¿sí? Y alguien se aprovecha. En Mar del Plata hay tanta población
grande que suele suceder eso. Hay gente que se aprovecha, logra captar la voluntad de esa persona, se va a vivir con ellos, se contrae matrimonio como engañándolo, ¿no? Entonces eso hay que tener mucho cuidado. El oficial del registro civil en ese momento, cuando hay una persona mayor, siempre pedir que el día que venga acompañada de algún familiar, tener alguna charla previa, ¿no?, en el registro para verificar justamente esto. En el caso de que se celebre el matrimonio, quien se entere tiene el plazo de 3 meses para poder iniciar la acción. Bien, vicios del consentimiento. Los vicios, como dijimos, son los de los actos jurídicos en general: error, dolo, violencia, ¿sí? Obviamente, si estoy casando, alguien me está apuntando con una pistola abajo del traje de casamiento, y eso se prueba, obviamente hay violencia. También en algún momento, ya más, eso es muy obvio, ¿no?, pero se planteaba como violencia el temor reverencial, ¿sí? El temor de que ahora no es tanto, antes se daba en otros contextos culturales, ¿no? El temor de la hija al padre, es decir, se casaba obligada porque el padre le había elegido el marido y los padres la obligaban a casarse, ¿sí? Eso es una forma de violencia, ¿no? También. El error, el dolo es el engaño, todos lo sabemos. En este que sería el ejemplo, el caso de la gente grande. El error en materia matrimonial, el vicio del error, tiene dos aspectos: el error en la persona y el error en las cualidades personales. El error en la persona, el típico caso de mellizos gemelos: creo que me estoy casando con María y me estoy casando con Juana, ¿sí? Me cambiaron el documento, qué sé yo. Aparte de eso, dicen que los mellizos todo el tiempo se están cambiando, a veces a propósito, qué sé yo. Pero bueno, en este caso sería un supuesto error en la persona. Pero también, y la causal que más ha dado casos de jurisprudencia es antes del divorcio, ¿no? Era el error en las cualidades personales. Porque cuando no teníamos divorcio vincular, la única forma de disolver un vínculo era a través de una acción de nulidad. ¿Y qué invocaba para la acción de nulidad? Un montón de supuestos, y la mayoría tenía todos estos de las causales, pero muchos, la mayoría eran por el error en las cualidades personales. ¿Qué pasa con ese error? Es decir, es un error que tiene que ser determinante para la celebración del matrimonio. Es decir, que si de haber sabido que existía esa situación, de haberlo conocido, no me hubiese casado. Y hay miles de jurisprudencia vieja. Ahora no, porque la gente ahora va y se divorcia en un mes y ya está. Lo que pasa que antes no había divorcio y queríamos disolver el vínculo, y nos quedaba la única forma que teníamos era a través de una acción, proceso ordinario de nulidad de matrimonio, que es larguísimo, ¿sí? Entonces, pero no nos quedaba otra. Ahora no, porque con un mes te divorcias y es mucho más fácil. Pero salvo que sea muy católico y no lo necesite presentar esa nulidad de matrimonio para pedir la nulidad del derecho canónico de la Iglesia. Entonces, el error en las cualidades personales, había miles de supuestos, qué sé yo. Uno muy común era la virginidad de la mujer. Creía que la mujer era virgen, contraía matrimonio, después resulta que no había sido virgen, pero sí, había que probar que para esa persona era determinante. Si le daba lo mismo, no. Otros supuestos tenían que ver, me recuerdo uno que le había dicho él que era abogado, o que se estaba por recibir de abogado, que era abogado y en realidad nunca había estudiado derecho, nada. Para otro le puede importar de enojarse 2 días, no hablarle y ya pasó, pero para otros así puede ser determinante del matrimonio. Lo que hoy, más actual, sí podría ser determinante, por ejemplo, que hablábamos hoy que el HIV no es un impedimento, pero si la persona se casa y no le dice al otro que tiene HIV, el otro puede llegar a contagiarse. Entonces, ahí sí puede ser una causal de que se enoje, que esté muy enojado, y pedir la nulidad de matrimonio por esa ignorancia que tenía
de que la otra persona tenía HIV y no se lo dijo. ¿Sí? No es por el HIV sí, sino por el no habérselo dicho. ¿Sí? Y que eso sea determinante. Para que funcione la causal, ese error tiene que ser determinante del matrimonio y que va a depender de acuerdo a las circunstancias de tiempo, de lugar de cada población. Este vicio, no, el plazo es muy cortito, es decir, se produce la caducidad o no puede plantearse la acción si continuó la cohabitación por más de 30 días, nada, un mes, después de haber conocido o haber cesado el error o haber cesado la violencia. Es decir, desde que conoció, desde que se produjo o que conoció el vicio, tiene 30 días para cesar la cohabitación y un año para iniciar la acción. Es decir, si no se fue dentro de los 30 días, si no cesó la cohabitación, no puede invocar la causal. Obviamente todo esto va a ser objeto de prueba en el proceso. Y uno dice, bueno, ¿y qué diferencia? ¿Qué le importa al otro? Sí le va a importar, porque vamos a ver cuando veamos los efectos de la nulidad, qué efectos tiene ser de buena fe. ¿Sí? Entonces puede ser que haya uno de mala fe, a la mala fe no le va a convenir. Entonces, ahí, si se pasa el día 31, inicia la acción, va a decir no, que se la desestime porque no cesó la cohabitación dentro del mes. Bien, lo que sí se suprimió, yo les dije que antes teníamos 4 causales, ahora tenemos 3. La que se suprimió era la causal que existía antes, esto a título informativo, de impotencia. ¿Sí? Antes existía, hasta el 2015, la causal de impotencia. Una persona podía pedir la nulidad de su matrimonio por impotencia de alguno de los cónyuges. ¿Sí? La impotencia puede ser coeundi o generandi. La impotencia coeundi, la imposibilidad de mantener relaciones sexuales. En cambio, la impotencia generandi es la imposibilidad de procrear. Lo que era impedimento era la impotencia coeundi. ¿Sí? No, la imposibilidad de procrear no. La imposibilidad de mantener relaciones sexuales porque era parte del débito conyugal. ¿Qué pasa con esta causal? Atentaba, como dice ahí, ante la dignidad de las personas, porque te obligaba a mucha prueba, ¿sí? Pruebas médicas, pruebas psicológicas, porque esta impotencia puede ser física o psicológica. Primero antes era física solamente, ya había ustedes en los libros todavía tal vez lo encuentran por ahí, que es cuando se comenta la prueba del Congreso. Era una prueba médica donde se sentaban todos profesionales de la medicina así en semicírculo y se sentaba al hombre, porque era antes la impotencia solo del hombre, y se lo sentaba ahí, todos lo empezaban a mirar, le daban revistas o imágenes, revistas, imágenes porno, y tenía que ver ahí a ver qué pasaba. Obviamente, pobre tipo ahí con todo el mundo mirándolo, ¿qué le iba a pasar? Esa prueba que existía, era terrible. Entonces, esa prueba ya se había suprimido, pero sí, todos los exámenes y estudios médicos, y psicológicos, psiquiátricos, para poder demostrar esa impotencia de la persona, se considera que atenta contra la dignidad, por lo tanto, esa causal se suprimió ahora del código. Bien, vamos a los efectos de esta nulidad del matrimonio, ¿sí? La nulidad del matrimonio, la acción del matrimonio, una vez que se declara la sentencia, ese matrimonio nulo, tiene efecto retroactivo, es decir, si son, bueno, esperen, antes del efecto retroactivo, quiero decir, tiene efecto declarativo, es decir, ¿qué significa que un efecto es declarativo? Que retrotraen los efectos al momento del acto, ¿sí? Si el efecto es constitutivo, es a partir de ese momento es que surte efectos, pero lo declarativo es retrotrae al momento del matrimonio. Entonces, una sentencia que declara la nulidad, si ambos cónyuges son de mala fe, conocían el impedimento o la causal, tiene efectos retroactivos al momento de la celebración del matrimonio, es decir, como si nunca se hubiese celebrado el matrimonio. ¿Sí? Cuando son
ambos cónyuges de buena fe, se aplica la doctrina del matrimonio putativo. Matrimonio putativo significa putare, significa errar. Ambos eran de buena fe, no sabían que eran medio hermanos, ¿sí? Desconocían ese parentesco. Y entonces, ¿por qué le vamos a aplicar un efecto que los sancione, que los perjudique? ¿Sí? Entonces, cuando hay buena fe de ambos cónyuges, el efecto es ex nunc, a futuro. Ahí no hay efecto retroactivo. La nulli va a ser el matrimonio válido hasta la sentencia, y a partir de la sentencia va a ser nulo. Eso es efecto ex nunc. El problema lo tenemos cuando hay buena fe de uno y mala fe del otro. ¿Por qué? Porque respecto del de buena fe va a tener efecto desde la sentencia que declara la nulidad a futuro, es decir, desde la celebración del matrimonio hasta la sentencia el matrimonio va a ser válido. Desde la sentencia en adelante va a ser nulo. Pero respecto del de mala fe, la nulidad, dijimos, se retrotrae al momento de celebración. Entonces, para el de mala fe, el matrimonio nunca fue válido. Y esto tiene implicancias, sobre todo en los aspectos patrimoniales. Y acá tenemos, el 426 nos habla de la protección a terceros, ¿sí? Con la acción de nulidad. El 427 define qué se entiende por buena fe, esta es aplicación de la doctrina del matrimonio putativo. Y del 428 al 430 nos dan qué es lo que pasa según los diferentes. A ver si tengo un cuadrito. No. ¿Qué es lo que pasa según? ¿Qué pasa con el apellido? ¿Sí? En el caso de que buena fe puede continuar el apellido, usando el apellido del marido, cuando antes se usaba el apellido del marido. Vieron que ahora no, antes era obligatorio, ahora es optativo, entonces si quiere lo lleva, si quiere no, lo continúa llevando y si quiere no. Con respecto a los alimentos, el cónyuge de buena fe tiene derecho a solicitar alimentos, ¿sí? El cónyuge de mala fe no. Con respecto a las donaciones que se hicieron, las donaciones por causa de matrimonio, ¿sí? Cuando uno de los contrayentes le donó, le regaló a otro algo por causa de ese matrimonio, el ejemplo clásico del libro del anillo de brillantes, ¿sí? El cintillo, entonces el otro va, devolvémelo, y el otro va y se lo tira por la cabeza, ¿sí? Entonces el devolvémelo, eso es una donación que tiene un valor importante. Entonces puede pedir que se lo devuelva el cónyuge de buena fe. Con respecto a la pensión, lo mismo. Tiene pensión el cónyuge de buena fe, tiene derecho a pensión, no el de mala fe. El derecho a pensión es si se produce el fallecimiento antes de la sentencia. Si se produce después de la sentencia, el fallecimiento de la persona, ya el efecto del matrimonio era nulo, ahí no tiene derecho a pensión. Estamos hablando de si el fallecimiento se produjo antes de la sentencia de nulidad. Con respecto al derecho hereditario, pasa lo mismo. Si el fallecimiento es con posterior a la sentencia de nulidad, ahí no hay derecho hereditario, o sea, de buena o de mala fe. El tema es que va a tener derecho hereditario el cónyuge de buena fe si el fallecimiento se produce desde la celebración del matrimonio hasta la sentencia, en ese lapso de tiempo. Ahí sí, porque para el de buena fe el matrimonio era válido. El de mala fe no. El de mala fe no va a tener derecho hereditario, porque a él recuerden que se retrotraen los efectos al momento de la celebración. Entonces, él no tiene derecho hereditario. Pero el de buena fe sí, siempre y cuando el fallecimiento se produzca en ese momento. Una vez que se produce después de la sentencia de nulidad, ahí no, ahí ya el matrimonio está disuelto. Con respecto a los bienes, es donde hay más efecto, más tiene importancia esta buena fe o no. ¿Por qué? Porque yo antes tenía un cuadrito de esto y no sé, esa filmina se me ha perdido. Me ha quedado en algún otro computador y no la recuperé. Con respecto a los bienes. Para el cónyuge de buena fe, dijimos, era hasta la sentencia era un matrimonio válido.
Por lo tanto, una vez que se produce la disolución de ese matrimonio por la nulidad, vamos a aplicar las reglas de disolución del régimen de comunidad. ¿Sí? Si están en un régimen de comunidad, si estaban en régimen de separación de bienes, no. Bueno, regímenes patrimoniales lo vamos a ver la semana que viene. Pero en un régimen de separación de bienes, cada cual lo suyo, y no pasa nada. En un régimen de comunidad, si son de buena fe, el matrimonio, una vez que está la sentencia, disuelve el matrimonio, disuelve el vínculo y disuelve el régimen de comunidad. Por lo tanto, aplicamos las reglas sobre liquidación del régimen de comunidad que nos da el código, como si fuese un divorcio, exactamente igual. Cuando los dos son de mala fe, dijimos que ese matrimonio, esa nulidad se retrotrae, como si el matrimonio nunca se celebró. Y si el matrimonio nunca se celebró, nunca hubo un régimen patrimonial matrimonial, porque se retrotrajo el efecto. Y entonces, ¿acá qué hacemos? En este caso, nos dice la ley, se van a dividir como si fuese una unión convivencial, ¿sí? Un estado aparente de derecho, es decir, se van a dividir 50 y 50, ¿sí? Mitad por mitad, ¿sí? Acá no vamos a ver si bienes propios, bienes ajenos, nada. Como un régimen de, y si alguien era titular de un bien porque lo compró, el bien era de su titularidad, va a ser de su titularidad. No va a haber recompensas, no va a haber nada, ¿sí? Se divide, lo que no se sabe, se divide mitad y mitad, lo que no se sabe de titularidad de quién es, y es de titularidad de ambos, en ese caso van a dividir mitad y mitad, como si fuese una unión convivencial. ¿Qué pasa? El problema es cuando es uno de buena fe y uno de mala fe. Porque para el de buena fe, es decir, bueno, yo tengo que dividir como el régimen de comunidad, entonces qué bienes son propios, qué bienes gananciales, si hay recompensa, y el otro dice, no, a este no, al de mala fe no tiene ningún derecho a eso. El de mala fe es como si nunca se hubiese casado. Entonces, ¿quién es el que va a tener la posibilidad de optar acá? El cónyuge de buena fe. El de buena fe es el que va a decidir, según lo que a él le convenga, ¿sí? ¿Qué es lo que puede ser? Él puede decir, bueno, yo quiero dividir como si fuese el régimen de comunidad. Es decir, yo quiero dividir como si fuese una unión convivencial, cada cual se queda con lo que es de su titularidad, ¿sí? O puede decidir el 50 y 50. Todas las cosas eran compradas por ambos, dividimos 50 y 50, ¿sí? Pero él tiene la opción. ¿Sí? Si al otro no le conviene, no importa, que se jorobe, porque es el de mala fe. El de buena fe es el que va a decidir. Por eso esta posibilidad de la triple opción le da el código ese beneficio al cónyuge de buena fe. Por eso cuando veíamos las causales, ¿por qué le va a convenir al que provocó el vicio pedir la nulidad? Porque si es de buena fe, se puede aprovechar de los beneficios de esa buena fe, ¿sí? Pudiendo optar cómo va a dividir los bienes. Seguramente va a optar la opción para perjudicar más al otro, pero bueno, no. Esto es para proteger o beneficiar a aquel que fue de buena fe. Bien. Bueno, esto es el carácter especial de las nulidades matrimoniales. Dice que no hay nulidad matrimonial sin sentencia firme que lo declare. También tiene derecho a la... Sí. ¿Cómo sería sí. el último inciso que dice que como una sociedad no constituida regularmente? Eso, como un régimen de comunidad. Bien, gracias. Como un régimen. Lo que pasa es que ustedes no vieron todavía uniones convivenciales. Una sociedad no constituida regularmente es la que en derecho comercial, en sociedades, ves como la sociedad de hecho, ¿sí? Así sería, que se divide 50 y 50. Los dos compraron el kiosquito, ¿sí? Y son de mala fe, por lo tanto, es como si nunca se hubiesen casado, por lo tanto, no es bien ganancial. ¿Y cómo lo dividen entonces? Mitad y mitad, ¿sí? Decía, la nulidad, lo mismo que el divorcio, lo mismo que la disolución de la unión convivencial, posibilita
que el que ve un desequilibrio en su patrimonio producto de esta disolución, puede pedir prestaciones compensatorias. No vamos a hablar ahora, ustedes cuando vean divorcio y uniones convivenciales, se va a dar bien el tema de prestaciones compensatorias, se aplica también a la nulidad. Y por último nos queda, vamos re bien, nos queda la acción de nulidad post-mortem, ¿sí? Dijimos hoy que la acción de nulidad es un principio, no sé si lo dije, pero es una acción que en principio la regla general es que solo en vida de los cónyuges se puede intentar, es decir, mientras la acción, ¿cuándo se va a pedir la nulidad de matrimonio? Mientras los cónyuges estén vivos, ¿sí? Pero la ley posibilita que excepcionalmente se pueda plantear una acción de nulidad cuando alguno de los cónyuges hubiese fallecido. Nunca puede el Ministerio Público plantearse. ¿Se acuerdan que el Ministerio Público era uno de los que podía oponerse a la celebración de matrimonio? Por lo tanto, también puede pedir acción de nulidad. Pero no la nulidad post-mortem. La nulidad post-mortem, el Ministerio Público solamente en vida de los cónyuges. ¿Cuándo serían las excepciones para iniciar una acción de nulidad después de que falleció uno de los cónyuges? Cuando la inicie el cónyuge del primer matrimonio contra el segundo matrimonio, es decir, estamos ante un supuesto de bigamia o parentesco de ligamen, ¿sí? El cónyuge del primer matrimonio se entera que se casó nuevamente sin haberse divorciado de él. Entonces, momentito que acá la querida soy yo, porque mi matrimonio es anterior y subsiste, nunca fue disuelto, entonces pide la nulidad de ese segundo matrimonio, por lo tanto, para obviamente poder cobrar la pensión y heredar. Esa sería una excepción. Otra excepción sería cuando el cónyuge del segundo matrimonio plantea la nulidad contra ese segundo matrimonio, ¿sí? En este caso, solamente cuando se trata de impedimento de ligamen y si es de buena fe. Sí, pero ¿cómo? ¿Va a ser tan tarado del que es el que se casó segundo? ¿Va a pedir de su propio matrimonio? No, no es ningún tarado, es flor de vivo. ¿Por qué? Porque si él demuestra que no sabía que su cónyuge estaba casado antes, es de buena fe. Y al ser de buena fe, va a tener todos los beneficios de ser cónyuge de buena fe que hablamos recién. Sobre todo la triple opción de poder reclamar, como él quiera, como él mejor le convenga, la división de los bienes, ¿sí? Y va a tener también derecho hereditario. ¿Por qué? Porque es de buena fe. Y ahí vamos a ver después, cuando vean disolución del régimen de comunidad, cómo se disuelven esos bienes, porque acá vamos a tener una cónyuge de buena fe del primer matrimonio y una cónyuge de buena fe del segundo matrimonio. Van a ver que hay una forma de dividir los bienes en caso de bigamia, pero después cuando veamos patrimonio. ¿Qué puede pasar? Que el cónyuge del primer matrimonio demanda la nulidad del segundo. ¿Por qué? Porque le dice, bueno, se casó de nuevo y ya estaba casado conmigo. El segundo matrimonio le dice, sí, momentito, pero estaba casado con vos, pero tu matrimonio era nulo, ¿por qué? ¿Qué sé yo? Porque ustedes eran medio hermanos. Entonces, ¿ahí qué va a hacer el juez? Se va a encontrar con una acción de nulidad, una reconvención que le va a decir, momentito, que la nulidad es el que es nulo es el primer matrimonio. Entonces, ahí el juez, ¿qué va a tener que resolver? Primero, la acción, la reconvención. ¿Por qué? Porque si es nulo el primer matrimonio, el segundo va a ser válido, porque ya no existe el impedimento de ligamen. En cambio, si es válido este primer matrimonio, entonces sí va a poder resolver la nulidad de este segundo, porque hay impedimento de ligamen. Entonces, es simplemente qué puede llegar a pasar cuando el cónyuge del primer matrimonio demanda y el segundo reconviene pidiéndole la nulidad de ese primer matrimonio. El juez debe resolver la nulidad del primer matrimonio y ahí ver. Si es nulo, el segundo es válido.
Y si es válido, el segundo es nulo. Bien. Esto siempre estamos hablando de cónyuge superfluo. En el caso de descendientes y ascendientes, solamente pueden iniciar la acción de nulidad si fallecieron los cónyuges cuando demuestran un interés legítimo. Es decir, necesitan de la nulidad de ese matrimonio para poder reclamar algo que ellos están legitimados, ¿sí? Y siempre que sea una acción de nulidad absoluta, no de nulidad relativa. No pueden pedir la nulidad por la nulidad misma, porque se enteraron que sus padres se habían casado con impedimento del GAM y se le ocurre pedir la nulidad. No, la van a querer pedir, ¿por qué? Porque hay un proceso sucesorio, ¿sí? Y entonces ellos tienen que reclamar derecho hereditario y querer excluir a la segunda esposa. Entonces, ellos tienen que probar ese interés legítimo para poder estar legitimados a esta acción de nulidad. ¿Sí? Bien, este punto de acción de nulidad post-mortem no está en los artículos del 400 y pico donde hablamos de nulidad. Fíjense que está en el 714 que hablamos de las acciones de estado de familia. ¿Sí? Atentos con eso porque si no, no lo van a encontrar. Bien. Yo sé que es mucho, pero ahora después, ustedes con la clase, péguenle la lectura enseguida al manual y van a ir entendiendo. Lo más que se les puede complicar es en cuanto a esto de los efectos de la nulidad. Lo demás es muy simple. Pero bueno, esto está en toda la bibliografía. Este Power ya está en el campus. Este Power ya está en el campus y la clase espero que la estén grabando desde la facultad en alguna nube, en algo que la podamos recuperar. Yo sigo insistiendo, ustedes si conocen a alguno de los chicos del centro, les pido por favor, creo que un chico que se llama Brandon es con el que quedó en averiguarme, a ver qué pasó para que podamos tener todas esas clases. ¿Sí? ¿Algo más? Bien. El miércoles, creo que tienen clase con el doctor Lastra, es la primera clase. Después, bueno, el viernes es feriado, y el lunes vuelven conmigo, creo que el doctor Lastra me parece que arranca ya con regímenes patrimoniales el miércoles. Ya seguimos toda la semana que viene con regímenes patrimoniales. Así que bueno, si nadie tiene ninguna pregunta, finalizamos. Profe, ¿el viernes no hay clase entonces? No, el viernes no. El viernes no. Bueno, no se va a porque subir a feriado, otra se va a clase, hacer. nada, ¿no? No, Listo. no, no, no. Genial, buenísimo. Muchas gracias, profe. Bueno, gracias. Adiós. De nada. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. Chao, profe, gracias. Gracias.